Hola, hola. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Te saluda Álvaro Rodríguez, tu hermano y amigo en Cristo Jesús. Hoy con el mensaje titulado El pecado. En el mundo hay muchas cosas cuyo artífice y hacedor, Jehová Dios, determinó que sean imperceptibles a la vista, como entre otras el oxígeno, los cuatro vientos que sostienen la tierra, la gravedad, el alma, el espíritu. El pecado es como una de aquellas, una mancha irremovible que no se ve, que está en el interior del cuerpo del hombre. La tiene desde el niño recién nacido, los jóvenes de todas las edades y los ancianos. Y en el corazón del hombre y de la mujer tiene su residencia. Leamos lo que el rey Salomón nos enseña en Eclesiastés 8:11. Por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, entonces el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados para hacer mal. La mancha del pecado, ni aun la muerte puede quitarla. Solo la preciosísima sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado a todos aquellos que le aceptan como su Salvador personal. Leamos Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tienes que aceptar al Señor Jesucristo lo antes posible, ya que la muerte acecha todos los días y en cualquier lugar. Si postergas tu decisión y te sorprende, sin el símbolo sacramental de la sangre de Cristo en tu corazón, te perderás para siempre. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Nos dice Romanos 7:17. Y Jeremías 2:22 nos enseña, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Dios. Hay dos conceptos que se aplican al pecado. El primero denominado pecado actual, el segundo pecado original. Pecado actual es el acto de apartarse voluntariamente del camino del deber prescrito por Jehová Dios del universo. Es, además, violar la ley divina en cualquier particular, ya sea por transgresión real o por el descuido o no observancia de sus preceptos. La ley fue dada por Jehová Dios en 613 mandamientos al profeta Moisés y actualmente está compilada en los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras, la Biblia. Una ilustración de este concepto de pecado actual lo observamos cuando el profeta Natán vino a David después que éste había pecado con Betsabé. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Hemos leído en 2 de Samuel 12:13. El rey David, que estaba en gran temor, después de su asunto con Urías Eteo, dijo las palabras que leemos en el Salmo 51, versos 2 y 4. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo
en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado comprende no solo la acción, sino también el descuido del deber conocido. Todos los malos pensamientos, propósitos, palabras y deseos. Todo lo que sea contrario a los mandamientos o la ley de Jehová Dios Todopoderoso. Como está escrito en 1 de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado, transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. La segunda definición de pecado es el llamado pecado original, que es esa depravación nativa del corazón del hombre contra la voluntad soberana de Jehová Dios. Esa corrupción de la naturaleza, del deterioro del carácter moral del hombre y de la mujer, que es el efecto de la herencia recibida del pecado, apostasía y rebeldía de Adán, el primer hombre que Jehová Dios creó, con tierra roja, que es auténtica tierra virgen, llamada también Adama. De ahí proviene el nombre que recibió Adán. Recordemos que Adán con su mujer Eva fueron expulsados del huerto del Edén, que Jehová Dios plantó al oriente, con toda clase de árboles florecidos, como castigo por haber desobedecido sus mandamientos y abusado de su buena voluntad, pues habían comido del árbol de la ciencia, con lo que se conocería lo bueno y lo malo, que les había sido prohibido en Génesis 12, versículos 16 y 17 que leemos. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Eva, cuyo nombre significa madre de todos los vivientes, indujo a su marido Adán para que comiese él también, utilizando la misma estratagema y malicia con que Satanás, a través de la serpiente de la que había tomado posesión, le había engañado a ella. Así que leemos en Génesis 3:6. Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dicha situación calamitosa hoy le concierne a todos los seres humanos nacidos después de Adán y Eva. Cabe recordar que antes de ellos dos no existía ningún país, ni civilización, ni persona alguna. Tampoco existían los animales, que son un cuerpo vivo y organizado, dotado de movimiento y poder voluntario, que tienen la propiedad de la sensación, es decir, perciben los objetos externos por medio de los sentidos. Ese esfuerzo o carga de las partes centrales del sensorio de los animales a muchos los confunden y erróneamente les lleva a creer que los brutos de la creación razonan. Los animales, al igual que los árboles y plantas, son seres que carecen de entendimiento, alma y espíritu, a los que Jehová Dios no les imputa pecado alguno. El Creador se los confirió al hombre para su sustento y alimentación. Romanos 3:23 y 3:9 nos enseña: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pues qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, en ninguna manera, porque ya hemos probado antes a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. El pecado es esa corrupción de la naturaleza humana
que se manifiesta en los hombres, por acto de desobediencia a la voluntad de Jehová Dios Altísimo, que exigen de nuestra parte lo que leemos en Mateo 22, del 37 al 39. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esa depravación nativa o alineación contrarias hacia los afectos de Jehová Dios y su ley, es lo que el apóstol Pablo llama la mente o mentalidad carnal, que es enemistad contra Jehová Dios y por lo tanto se denomina pecado o pecaminosidad. Leamos Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, afectando humildad voluntaria y culto de ángeles, entremetiéndose en las cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Hablemos ahora del pecado imperdonable. Esta enseñanza fue dada por nuestro Señor Jesucristo a toda la gente que vivía en Judea, nombre con el que era conocida Israel en aquel tiempo. Nuestro Señor Jesús nunca vivió en Palestina, ni le fue familiar dicho nombre, ya que ese vocablo o término ni siquiera se lo había inventado cuando él estaba en la tierra. Fue el emperador romano Adriano, su autor, quien en el año 135 después de Cristo le cambió el nombre a Judea y la llamó Palestina, como lo atestigua el historiador romano Lucio Casio Dion en su obra compuesta de 80 libros titulada Historia de Roma, por lo que el término palestino o Palestina se lo comenzó a utilizar por primera vez después de más de 100 años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y era exclusivamente para referirse a los judíos y a su territorio. El Señor Jesucristo enseñó también sobre el pecado imperdonable a los escribas, que eran los intérpretes de la ley, a los fariseos, cuya pretendida santidad los llevó a separarse como una secta, considerándose más justos que los otros judíos, a los saduceos, que negaban la resurrección, un estado futuro y la existencia de los ángeles, y a los herodianos, quienes tomaron este nombre de Herodes, a cuya dinastía querían favorecer, aunque los escritores no están de acuerdo en cuanto a sus nociones particulares. Todos ellos fueron verdaderos bulldozers del odio, que buscaron a toda costa destruir al Señor Jesucristo mientras vivía. Aquellos son el equivalente en nuestros días a los religiosos, ateos, progresistas, liberales, blasfemos e incrédulos, y a las innumerables falsas doctrinas que pululan y están listas a desviar a las personas de la sinceridad de su fe en el Señor Jesucristo. Se agregan a todos estos, todos aquellos que haciendo grupos, griterías y desfiles, o juntándose con un mismo propósito, no enmarcado de acuerdo con las reglas ordinarias de la razón, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y desean invertir las leyes del orden que fueron dadas desde el principio, pecando así contra la causa eterna. Se ven por todas partes, hablan abiertamente todo lo que quieren, exhiben sonrientes sus concupiscencias, inmundicias y formas de vivir alejadas de normas morales. Se esfuerzan por presentarlas como si fuesen algo acogedor, natural, inocente, inofensivas
y sin consecuencias futuras. Se esmeran además en desviar de su recto camino y ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe. Estos no son censurados, pues deleitan a sus seguidores con sus lujos y poca vergüenza, a la que llaman moda. Sus millones de fans les aplauden y los adoran, y desean parecerse a ellos e imitarlos en todo. Se hacen llamar de la jet set, celebrities, iluminados. Desprecian el señorío del Señor Jesucristo y hablan mal de las potestades superiores y de las cosas que no saben ni entienden. Y han olvidado que los temas sagrados nunca deben ser ridiculizados. Para colmo, y en sus desvaríos, utilizan sus símbolos, ya que se determinó que el arco iris es el arco de Jehová Dios, que cuando se deja ver en las nubes, Él, el Todopoderoso, se acuerda de su pacto con el hombre de no destruir con otro diluvio de aguas este planeta Tierra. El Señor Jesucristo había sanado a un hombre endemoniado, ciego y mudo, mas los fariseos, oyéndolo, decían: refiriéndose al Señor Jesucristo, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor Jesucristo, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo lo que leemos en Mateo 12:32. Y cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. El pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo, quien es la tercera persona en la Divina Trinidad, es ese rechazo malicioso y obstinado del Señor Jesucristo y del plan evangélico de salvación. Es además esa resistencia desdeñosa y burlona hechas a las influencias y convicciones del Señor Dios Espíritu Santo. Leamos en 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La palabra es otro nombre asignado a la persona del Señor Jesucristo, como puede leerse en Juan 1, del 1 al 5. Mucho antes que el Señor Jehová Dios diera al profeta Moisés todas las leyes referidas a las ofrendas, entre ellas la que se ofrecía por el pecado, que le encontramos en Levítico capítulo 4 y también en el capítulo 6, versículos del 24 al 30, vemos que los hombres, para expiar por sus almas y poder acercarse al Creador del universo, por sus pecados y transgresiones, le presentaron ofrendas de holocaustos, que era una especie de sacrificio, la totalidad de la cual era consumida por el fuego. Buscaban así que el Creador les sea propicio, es decir, que apaciguara su ira y conciliara su favor con ellos. Con los animales inmaculados que ofrecían para expiación por sus pecados, procuraban la concordia, amistad y reconciliación con el Señor Jehová Dios, bendito sea su nombre. Las ofrendas traídas al Creador debían presentarse de manera que le fuesen agradables, conforme a su soberana voluntad y de la manera como Él lo había enseñado con anticipación. Caín, cuyo nombre significa posesión, no se acercó al Creador con la fe puesta en Él. Con la ofrenda de vegetales que presentó, negó que el ser humano es pecador y malo. Así que leemos en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. De Noé se nos habla en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. Aunque no había otro como Job en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, quien a pesar de todas sus duras pruebas y calamidades, nunca renegó ni se apartó del Señor Jehová Dios. Job sabía que su Redentor vive y que se parará sobre la tierra el día final, el Señor Jesucristo. Lo vemos a Job reconociendo su pecado en Job 44. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y también leamos en Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Abraham, el patriarca de Israel y amigo de Jehová Dios, el padre de la fe, dispuesto a ofrecer en sacrificio de holocausto a su hijo Isaac, siendo impedido por Jehová Dios. Lo vemos en Génesis 22:13, presentando ofrenda por su pecado. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en una ofrenda quemada en lugar de su hijo. En este punto valdría preguntarnos: ¿se debe continuar ofreciendo sacrificios de animales como ofrendas por el pecado? La respuesta es no, porque el Señor Jesucristo ya logró la redención y el perdón de los pecados en la cruz del Calvario. Podríamos preguntarnos también: ¿por qué dentro de poco tiempo los judíos construirán su tercer templo en el mismo lugar donde Salomón erigió el primero? Ofrecerán allí todos los sacrificios de la misma forma que lo ordenó su legislador Moisés, por mandato de Jehová Dios. La respuesta es como sigue. Desde el interior del tercer templo de Jerusalén, que ha de construirse muy pronto, el hombre de pecado, la bestia, llamado también el anticristo, vocablo que significa el que se opone a Cristo y a la religión cristiana, se declarará Dios y pedirá ser adorado como Dios. Hará trasladar la sede de su gobierno de Europa, creo yo la ciudad de Roma, a Jerusalén. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Hemos leído 2 de Tesalonicenses 2:4. Leamos lo que nos enseña Lamentaciones 3:22. Es por la misericordia del Señor que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En este sentido, como sinónimo de misericordia, lo que más se le acerca es la gracia, que es el amor gratuito e inmerecido y el favor de Dios, manantial de todos los beneficios que de Él reciben los hombres, no teniendo ningún otro el poder de dispensar gracia, sino solamente Jehová Dios, el Santo, bendito sea su nombre. La gracia implica
benevolencia, ternura, mansedumbre, piedad o compasión y clemencia, pero ejercida solo hacia los ofensores. La misericordia es un atributo distintivo del Ser Supremo, Jehová Dios. De ahí que leamos en Números 14:18. El Señor, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Mas aún, el Señor Jesucristo, por la ofrenda de sí mismo, ha superado el uso de todas las demás ofrendas, habiendo hecho expiación por todos los hombres. En Isaías 53:10 leemos: aún le complació al Señor herirlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiese puesto su alma en expiación por el pecado, Él verá su simiente, prolongará sus días, y el placer del Señor será en su mano prosperada. En el pensamiento de Jehová Dios preexistió su voluntad de salvar la vida de los hombres. De ahí que leamos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. En Juan 1:29 leamos: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigamos leyendo acerca de la mejor ofrenda hecha para expiar el pecado, que es la persona misma del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 nos enseña: porque a Él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La ofrenda por el pecado de todos los hombres, encarnada en la persona misma del Señor Jesucristo, la vemos también bastante clara en Hebreos 10, del 6 al 14, que leemos: holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí yo vengo. En la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces Él dijo: he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios, de ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Echemos un vistazo a algunos pecados que deberemos evitar y en ninguna manera practicar, si guardamos la esperanza de estar un día ante la presencia del Creador de todas las cosas. Él es aquel que se remonta más allá de todos los cielos y está en su santo templo, lleno de tan
grande gloria y majestad, cual la mente del hombre puede siquiera imaginar. En su templo no entrará ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que fueren hallados escritos en el libro de la vida. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así nos habló el Señor Jesucristo en Mateo 26, 29. Comentaremos los pecados conforme leamos. Iniciemos en Gálatas 5, del 19 al 21. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son: adulterio, es la infidelidad de cualquier persona casada al lecho conyugal. Fornicación, es la incontinencia o lascivia de personas solteras, hombres o mujeres. Es también la relación de un hombre casado con una mujer soltera. Es fornicación en ambos. Y además, adulterio del hombre dentro de ambos. Inmundicia, es cualquier cosa que ensucie o profane el carácter moral. Son además los deleites sensuales. Lascivia, es desear ansiosamente la gratificación del apetito carnal. Idolatría, es la adoración de ídolos, imágenes o cualquier cosa hecha a mano o que no sea Jehová Dios. La idolatría es de dos tipos: el culto a imágenes, estatuas, cuadros, etc., hechos a mano, y la adoración de los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, o de demonios, ángeles, hombres y animales. Es además el excesivo apego o veneración por alguna cosa que raye en la adoración. Hechicerías, es la magia, el encantamiento, la brujería, la adivinación, sea con la asistencia de los malos espíritus o con el poder de mandar a los malos espíritus. Enemistades, es la cualidad de ser un enemigo. Lo contrario de la amistad es también enfermar odio, disposiciones hostiles y malevolencia. Expresa más que adversión y menos que malicia, y se diferencia del desagrado en que denota un odio fijo o arraigado, mientras que el desagrado es más transitorio. Pleitos, son litigios o controversias para la recuperación de un supuesto derecho. Procesos legales instituidos por una parte para obligar a otra a hacerle justicia. Celos, son el temor a la superioridad. Esa pasión de malestar peculiar que surge del temor de que un rival pueda robar el afecto de alguien a quien se ama, o la sospecha de que ya lo ha hecho. Es también la inquietud que surge del temor de que otro disfrute de alguna ventaja que se deseaba para sí mismo. Iras, es una pasión violenta de la mente, excitada por una lesión real o supuesta, generalmente acompañado de una propensión a tomar venganza o para obtener satisfacción de la parte infractora. Contiendas, es el esfuerzo o disputa por la superioridad, la lucha por la victoria, la oposición, el contraste. Disensiones, son los desacuerdos de opinión, por lo general violentos, que producen debates acalorados o palabras airadas y que ocasionan la ruptura de la amistad y la unión. Herejías, son las doctrinas de una secta, un error fundamental en la religión. Siendo las Sagradas Escrituras, la Biblia,
la norma de fe y conducta para todos los creyentes en el Señor Jesucristo, cualquier opinión consistente en la negación de algunas de sus doctrinas esenciales, públicamente confesadas y mantenidas, que repugnen a sus doctrinas, es herejía. Envidias es mirar con enemistad, sentir malestar, mortificación o descontento ante la vista de la superioridad, reputación o felicidad de que goza otro. Es también quejarse de la prosperidad de otro, preocuparse o entristecerse por la superioridad real o supuesta de otro y odiarlo por esa razón. Homicidios es el asesinato de un hombre o ser humano por otro. El homicidio es de 3 tipos: justificable, excusable y criminal. Justificable cuando procede de una necesidad ineludible, sin intención de matar y sin negligencia. Excusable cuando ocurre por desventura o en defensa propia. Delincuente cuando procede de malicia o se hace en la persecución de algún hecho ilícito o en una pasión súbita. El homicidio cometido con dolo premeditado es asesinato. También el suicidio o el autoasesinato es homicidio doloso. El homicidio comprende el asesinato y el homicidio sin premeditación. Nadie debe destruir su cuerpo en ninguna forma o manera mientras viva. Tampoco dejar solicitado para que sus familiares lo hagan después de su muerte. Si alguien lo hiciere, Jehová Dios le destruirá a él. Es lo que nos enseña 1 Corintios 3:17, que leemos: si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto se debe a que el cuerpo, que es la vestidura del alma y el espíritu, es además el templo visible de Jehová Dios aquí en la tierra. Jehová Dios, el omnipotente, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, queridos amigos. Embriagueces es un estado en el cual una persona está abrumada por beber en demasía licores y bebidas alcohólicas, de modo que su razón está desordenada y se tambalea al caminar. La embriaguez vuelve a algunas personas ruidosas y alborotadoras, a otras alegres, a otras hoscas y a otras furiosas. Banqueterías, una comida o entretenimiento suntuoso del cual participan varios invitados, particularmente un entretenimiento público, rico o espléndido, en grandes compañías y en festividades públicos. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí la lectura y comentario de Gálatas 5, del 19 al 21. Pasemos a leer los pecados que se encuentran en Revelación 21:8. En otras versiones de la Biblia, este libro se lo conoce con el nombre de Apocalipsis, que significa descubrimiento o divulgar. Empero a los temerosos. Esta expresión aquí se refiere al miedo o timidez con el que se justifican muchas personas para no hablar ni testificar a ningún otro acerca de la persona del Señor Jesucristo. E incrédulos son aquellos que están indispuestos a admitir la verdad de los que se les relata. Simplemente no creen o se niegan a creer
en el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. A los abominables. Esta palabra se aplica a todo lo que es odioso para la mente o ofensivo para los sentidos, lo que es muy detestable y repugnante. Y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos. Son las personas que a sabiendas pronuncian falsedad. El que declara a otro como un hecho lo que sabe que no es verdad, y con intención de engañarlo. Mentiroso es también uno que niega al Señor Jesucristo, como nos enseña 1 de Juan 2:4. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Finaliza aquí Revelación 21:8. Continuamos leyendo los pecados que se encuentran en 1 de Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos son aquellos no honestos, falsos, que usan trucos y artificios y prácticas desleales? ¿No heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones. Son los que toman cosas ajenas, ilícitamente, ya sea escondidas o con violencia. También son los que seducen con falsas doctrinas, según Juan 10:1. Y además, los que se dedican a engañar y defraudar, como en Cueva de Ladrones, mencionada en Mateo 21:13. Ni los avaros. Personas mezquinamente codiciosas y tacaños de su riqueza, que ahorran cada centavo o lo gastan a regañadientes. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Son aquellas personas que expresan deseos de mal a otros. Bendecid y no maldigáis, nos enseña Romanos 12:14. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, según Gálatas 3:10. Ni los robadores, son los tramposos, pícaros, que defraudan gravemente o tienen por costumbre defraudar a otros por imposición o artificio deliberado. Heredarán el reino de Dios. El pecado difiere del crimen no en naturaleza sino en aplicación. Lo que es un crimen contra la sociedad es un pecado contra Jehová Dios. Por cuanto existen multitud de pecados, valdría preguntarnos ¿cuál es el más grande de todos? La respuesta, sin lugar a duda, es aquella voluntad evidente de una persona para no aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque a fin de cuentas, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y para lograrlo, no le fue fácil, queridos amigos. El Señor Jesucristo sufrió lo indecible para salvarnos. Sus enemigos, empezando por Herodes I, el Grande, quien quiso destruirlo, no mucho después de haber nacido, ignorando que los designios de Dios no pueden ser burlados. Luego el hijo de este, Herodes Antipas, le menospreció y escarneció. Después de interrogarlo por pedido de Poncio Pilato, todos sus enemigos le hicieron la vida de cuadritos sus 33 años de vida. Así que ahora nadie va al infierno por ser pecador, porque en este mundo no hay ninguno bueno, sino solo uno, Jehová Dios, como lo dijo el Señor Jesús. Se va a ese lugar de tormento
por despreciar la preciosísima sangre derramada en la cruz del Calvario por el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Pensemos en esto por un momento. El Salvador del mundo, Cristo Jesús, estuvo colgado y derramando en el madero de esa tremenda cruz en el Calvario su preciosísima sangre por 6 horas antes de morir. A las 9 de la mañana, que le levantaron de entre el cielo y la tierra, con sus manos y pies clavados en ese madero, todos se mofaban de él y meneaban la cabeza viéndolo crucificado, con una corona de espinas que sus angustiadores le habían puesto sobre su cabeza. Corona, aunque parezca inverosímil, significaba la insignia u ornamento material para investirlo de poder, honra y dignidad como rey de los judíos y de los que creeríamos en él. También fue la significación para quitar la maldición que pesaba sobre la tierra, que se lee allá en Génesis 3:18. A esa misma hora, todos los ángeles del cielo miraban con expectación lo que ocurría. Y su Padre Jehová, Dios Altísimo, cargó o puso en él todos los pecados de todos los hombres. A las 12 del día hubo tinieblas sobre todo el planeta Tierra. Y su Padre, que es 1000 veces santo, que abomina al pecador y odia el pecado, porque es algo que se opone a su naturaleza santa, le abandonó y le dejó solo. A las 3 de la tarde, hora de su muerte, el velo o cortina que se describe en Éxodo 26, versículos del 31 al 34, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, al que solo podía acceder el sumo sacerdote judío el día de la expiación, una vez cada año, se rasgó en 2 partes, de arriba hacia abajo, como señal de que ya tenemos libre entrada al Santo Santorum o Santo de los Santos en el cielo. De ello, sin duda alguna, fueron testigos los sacerdotes que oficiaban, ya que coincidió con la hora que comenzaban los sacrificios de la tarde en el segundo templo de Salomón, que Herodes el Grande había hecho reconstruir para congraciarse con los judíos. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que todo este hermoso plan de salvación se hizo o fue en vano? ¿O que Jehová Dios es demasiado bueno y amoroso para dejar pasar por alto todos los padecimientos que sufrió su Hijo, el Señor Jesucristo, para comprar nuestra salvación y redimirnos del pecado? No, mis queridos amigos. El Señor, el Creador del mundo, Jehová Dios, no es injusto para olvidar la obra y el trabajo hecho por su Hijo, ni lo que le ocurrió allá en la cruz del Calvario. Cuanto más que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, luego de hablarle a María Magdalena allá en Juan 20:17, y antes de aparecerse a sus discípulos en el aposento alto, subió al Padre, Jehová Dios, el Todopoderoso, y presentó en el cielo mismo, en el trono de Jehová, su preciosísima sangre. Cambió con ello el tribunal del juicio que era antes para nosotros y lo convirtió en el propiciatorio que es en la actualidad. Su preciosísima sangre, queridos amigos, estará en el trono por toda la eternidad, como testimonio eterno del precio que Él, el Señor Jesucristo, pagó por nuestros pecados. El Señor,
el creador de todas las cosas, tiene muchos atributos que declaran su poder, majestad, fuerza, perfección, bondad, etc. En su esencia, Él es amor, sí. Es justicia, sí. Pero no hay que olvidar también que Él es fuego consumidor, como nos enseña Hebreos 12:29. Por lo que aquellos que se empeñan en vivir sin observar sus mandatos, como los que dicen que por ser dueños de sus cuerpos pueden hacer con ellos como se les antoje. Asimismo están los que por dar rienda suelta a sus pecados y sin tomar precaución alguna para evitar sus maldades, abortan a sus niños indefensos como están en sus vientres. Y luego buscan argumentos para justificar lo que Jehová Dios aborrece. Están también los que no se sienten conformes de haber sido creados varón y hembra y a la imagen de Dios, sino que buscan corromper de todas las maneras posibles las buenas costumbres de los demás, ya que no solo se contentan con su condición, a la que llaman orgullo, que no es más que una autoestima excesiva, abyecta y mezquina. En su júbilo insolente se congratulan unos a otros, especialmente con el presidente americano Biden y muchos más en Europa, que impulsan la ideología de género, la agenda arcoíris y la teoría crítica racial, y confieren un trato, por decirlo menos, grosero a los demás, especialmente a aquellos que, basados en la Biblia, les predicamos con respeto el amor que el Señor Jesucristo les tiene y la condición de pecado en la que se encuentran, para que salgan de ella, pues están hundidos y sin esperanza. Valdría que leyeran por un momento el Salmo 35:15. Ellos se esfuerzan además por alcanzar a muchos, pues quieren que la gran mayoría, si no todos, sean como ellos, que viven a la manera de los de Sodoma y Gomorra, a quienes Jehová Dios erradicó de la tierra, queridos amigos. Se dan a la tarea de presentar su ignorancia e incapacidad como sabiduría y perfección, y la prudencia y el temor de Jehová de otros como algo irreligioso, defectuoso y cursi. Menosprecian y tildan con sarcasmos y fino ingenio a todos los que desean vivir conforme al modelo dado en su ley por Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. No contentos con ello, se han infiltrado en las iglesias y organismos gubernamentales de todo el mundo, desde donde dictan leyes para acrecentar su posición. Cuentan además con sus propias iglesias y congregaciones religiosas, a las que llaman teología inclusiva. La Biblia que utilizan de pasta blanca le han sacado, añadido y mutilado muchísimas partes, editándola a su estilo de vivir. Quieren escuchar solo cosas bonitas y agradables a sus oídos. Estos suponen que estando fuera del orden de la naturaleza serán más felices y que al final, cuando hayan corrompido a toda la raza humana, se saldrán con la suya frente al que todo lo ve y todo lo sabe. Pero tú, que eres inteligente, recuerda siempre el refrán: la manzana podrida pierde a su compañía. Tampoco olvides las palabras del hombre más sabio de la tierra, para que no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22:25. Leamos en 1 Corintios 15:33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Ojalá pronto huyan y escapen por sus vidas, como lo hizo Lot, sobrino de Abraham, cuando huía de Sodoma, ya que si no vuelven a su sano juicio como les conviene, pronto, como hierba seca, serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo, aunque aún se muestren sumamente enaltecidos y se extiendan como laurel verde, creyendo erróneamente que por el gran número de seguidores que tienen, se tornarán fuertes e indestructibles. Algo que debe entenderse y muy bien, queridos amigos, es que Jehová Dios Altísimo, hoy en día, no salva al pecador por el infinito amor que le caracteriza. Lo salva por su gracia. Y esa gracia es por la fe que los pecadores debemos poner en la preciosísima sangre del Señor Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Leamos por favor Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hablemos ahora del pecado de muerte mencionado en 1 de Juan 5:16. Este pecado es amplísimo y puede darse o tener su origen en cualquier situación de la vida, en la que los hermanos que ya han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no guardemos con cuidadosa consideración o piedad la veneración o reverencia del Ser Supremo y amor de su carácter, en obediencia a su voluntad y devoción a su servicio. El Señor Jehová Dios Todopoderoso, antes de destruir nuestra alma y cuerpo en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, decide quitarnos del mundo de los vivientes. Leamos en 1 de Juan 5:16. Si alguno viere pecar a su hermano, pecado que no es de muerte, pedirá a Dios, y Él le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. Cuando el hombre o la mujer, cuya fe está puesta en el Señor Jesucristo y en su preciosísima sangre, comete sin querer pecado, Jehová Dios lo abandona y sustrae de él todas las bendiciones y las luces que antes lo iluminaban. Para ilustrar este concepto de pecado de muerte, vemos que por el pecado de golpear la roca con su vara o báculo, en el que en ambos lados se hallaba grabado el inefable nombre de Jehová Dios en 42 combinaciones distintas, Moisés murió en la Tierra Santa y no entró al pueblo de Israel en ella, encargo que realizó Josué, por haber desobedecido al Creador, quien le había dicho que le hablara a la peña, mas no que la golpeara, como se lee en Números 28. Por el pecado de murmuración que cometieron María y Aarón contra su hermano Moisés, primero María quedó leprosa, luego ambos, antes de tiempo, fueron quitados de la tierra. Otra ilustración del pecado de muerte la vemos en el caso de Ananías con Zafira, su mujer, que se lee allá en el libro de Actos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En otras versiones, este libro de Actos se lo conoce con el nombre de Hechos. El tomar la cena del Señor indignamente es otro pecado de muerte, que en 1 Corintios 11:30 nos dice que es la causa por la cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen.
Esta debería ser una gran lección también para nosotros, queridos amigos, ya que es nuestro deber hacer las cosas como Jehová Dios lo manda y ordena en su palabra, y velar constantemente por nuestra propia conducta moral y la de nuestros hijos, que debe ser intachable. Recuerda que el Señor Jehová Dios es un juez justo y está irado contra el impío pecador todos los días. Antes que el Señor Jesucristo fuera crucificado, la victoria y salvación la obtuvieron los hombres obedeciendo a la fe puesta en Él, de que un día vendría como su Mesías Salvador. Así vemos cómo los pastores de Belén de Judá, siendo avisados por los ángeles de su nacimiento, fueron apresuradamente para verle hasta el pesebre donde había nacido y donde se encontraba. No el 25 de diciembre, como algunos equivocadamente dicen, pues se desconoce el día exacto de su nacimiento, que ocurrió entre los meses de septiembre y octubre durante la fiesta judía del Sukkot, llamada también de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Ellos también eran del grupo de los que estaban esperando al Cristo Salvador. 2 años después de este acontecimiento maravilloso, una gran delegación de hombres sabios, siguiendo su estrella en el cielo, vinieron del oriente a Jerusalén para adorarle. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones: oro e incienso y mirra. Leímos en Mateo 2:11. El oro, metal precioso, fue un regalo para el Señor Jesucristo como rey. Era un regalo destinado a los reyes. El incienso, o perfume exhalado por el fuego, fue un presente para el Señor Jesús como Dios. Siempre fueron dados como ofrenda a alguna deidad. Y la mirra, o goma resina, para el Señor Jesús como hombre. Después de su resurrección, tenemos que identificarnos con el Señor Jesucristo públicamente, poniendo nuestra fe en su preciosísima sangre y en su persona, ya que solo Él puede perdonar los pecados de los hombres y las mujeres de todo el mundo y de todas las generaciones. Pues porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Leímos en Lucas 5:24. Haz tu propia decisión por el Señor Jesucristo. Guarda su palabra para que Él te libre de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para poder ser salvos, tenemos que estar en Cristo Jesús. Aunque en la cruz del Calvario, Él ya obró la redención de todos los hombres y de toda la creación, dicha redención solo es o está disponible únicamente para los que le aceptan como su único y suficiente Salvador. Aquellos que le desprecian por cualquier causa, al no hacer su decisión por Él, aún continúan bajo la potestad y dominio del príncipe de este mundo, el diablo, siendo fácil presa de sus ángeles caídos también. Uno de estos días se despertarán fuera del mundo de los vivientes y sabrán ciertamente que el haber sido irreflexivos en no poner cuidado para conocer y servir al Santo y Salvador Jesucristo les ha conducido hasta el lugar desde donde emerge el lado de la oscuridad. Si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal,
o reconciliarte con Él e iniciar en tu vida el plan de salvación que Él compró para ti con su muerte en el Gólgota, para que la mancha de tus pecados pueda ser quitada y aceptar así gratuitamente la expiación que por tus pecados y los de toda la humanidad hizo el Señor Jesucristo, por la obediencia a su Padre Jehová Dios y a los terribles sacrificios y sufrimientos personales que padeció allá en esa terrible cruz del Calvario en Jerusalén. De la manera que nos enseña Primera de Juan 1:9 y Romanos 10:9, que leemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. No basta que creas en el Señor Jesucristo a tu manera, encerrado en las paredes de tu casa y según tu propia opinión. Tienes que acercarte a Él e iniciar una correcta relación personal con tu Redentor y Salvador. Repite conmigo la siguiente oración de fe por salvación de nuestras almas, como un signo exterior y visible de gracia interior y espiritual que debemos observar nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, y por lo cual creamos una relación especial con Él, o renovamos y ratificamos nuestras obligaciones para con Él. Isaías 45:22 nos enseña: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oremos. Repite conmigo: amado Señor Jehová Dios mío, vengo ante tu divina presencia, con mi corazón contrito y humillado, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Dios Jesucristo. Creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos al Señor Jesús. Bendito Señor Jehová, reconozco que tú eres santo, el único y verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. Te confieso, Señor Jehová, Rey Supremo, que soy un pecador, que he vivido haciendo lo malo y alejado de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas las maldades que he cometido durante toda mi vida. Y acepto al Señor Jesucristo, tu Hijo adorado, como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Te ruego, por favor, que me laves y quites mis pecados con tu preciosísima sangre que bañó el madero del Calvario, donde fuiste muerto, crucificado por mi culpa. Perdóname, te ruego, por todos mis pecados y por todo el mal que he cometido y por haber estado viviendo a espaldas tuya. Te ruego, bendito Señor Jehová, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, bendito Señor Dios Jesucristo, para que yo permanezca cada día firme en tu camino, firme en el estudio serio de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que pueda congregarme en una iglesia de sana doctrina, que sea bautizado en las aguas y que sea lleno del Espíritu Santo y que viva en santidad cada día y apartado del pecado. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Y con tu preciosísima sangre que limpió mis pecados, recibo
hoy tu salvación. Soy salvo en este mismo momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jehová, por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Aleluya, gloria a Jehová Dios Altísimo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Cuán grande es la generosidad del Señor Jehová Dios y la abundancia de su amor que el Santo Sempiterno ha reservado para quienes evitan el pecado y guardan las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo nos librará de las garras del devorador, que es el mismo anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición del que nos habla Segunda de Tesalonicenses 2:3, y que durante la gran tribulación hará que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en sus frentes con el número 666, y que nadie pueda comprar ni vender si no la tiene. De todo ello nos habla el libro de Revelación 13, del versículo 16 al 18. Vaya, queridos amigos, coincidencia de cómo hoy en día se ha vuelto tan popular el pinchar la piel y teñir los puntos perforados con sustancias negras, verdes y coloridas, formando líneas y figuras sobre el cuerpo. Práctica que desde antiguo existe entre naciones rudas y en las islas de los mares del sur. Mas nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no nos dejamos arrastrar por estas prácticas paganas, ni por las modernas que hablan de microchips y nanochips para ser implantados en las manos, la frente y el cerebro. Ya que aún estamos aquí, pero solo por un poco más de tiempo. Cuando menos se lo espere, nos levantaremos en el aire, a la manera de los ángeles, y pasaremos por la experiencia de no conocer la muerte física, que en otro tiempo tuvieron Enoc y Elías, para continuar viviendo con el Señor Jesucristo en el mundo por venir por toda la eternidad. Feliz será la suerte de los millones de personas de todo el mundo en el momento que el Señor Jehová, el Rey Altísimo, llévenos para estar con Él en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Pronto, pero muy pronto, desde los cielos se oirá una voz como de trompeta diciendo: sube acá. Y al instante, los millones de personas que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, oiremos nuestros propios nombres de aquella maravillosa voz y desapareceremos de la tierra. El mundo entero, en cambio, caerá en gran desasosiego y temor por el asombroso acontecimiento ocurrido. Nos buscarán, mas no nos encontrarán, pues habremos partido hasta nuestra morada eterna, que está más allá de la novena esfera y las estrellas más lejanas. Será con el Señor Jesucristo que nos habremos ido, no con extraterrestres, ni seres interplanetarios, ni con ninguna cosa semejante, pues solo hay dos creaciones de Jehová Dios, con inteligencia superior: los ángeles y el hombre. Los llamados extraterrestres no son más que los mismos ángeles caídos que fueron expulsados del paraíso cuando en su soberbia se rebelaron contra su creador, pero que aún tienen permitido pasearse por la inmensidad de los cielos y galaxias. Después del rapto de la iglesia, el arcángel Miguel los expulsará de todos los espacios que ocupan en los cielos y en las regiones celestes, como nos lo enseña Revelación 12, versículos 7 y 8.
En otras versiones, este libro recibe el nombre de Apocalipsis. Satanás a la cabeza, con sus modernos extraterrestres y seres interplanetarios, en su afán de seguir engañando a los hombres, se están haciendo pasar falsamente como una especie de seres con aspecto humano, que vienen de otros planetas más avanzados para salvar a la humanidad de sus calamidades. Lamentablemente, muchos están cayendo en este gran e innovador engaño. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hablemos ahora del complejo o sentimiento de culpa por el pecado, que se ve ilustrado en el Salmo 32:5. Y es esa sensación interna, permanente, de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna norma, alguna ley o principio ético, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuado. Leamos en Génesis 41:9 del copero que había olvidado a José. Entonces, el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: acuérdome hoy de mis faltas. Si al igual que el copero, tú también traes a tu memoria constantemente tus pecados pasados y faltas, tanto que sientes que necesitas que te vuelva el gozo de la salvación, la sonrisa, el buen ánimo y la nobleza, debes orar y ayunar y entregar al Señor Jesucristo todos esos complejos de culpabilidad. Pues lo más probable es que Satanás te haya pedido para zarandearte, como a trigo, así como lo hizo con el apóstol Simón Pedro. Aquello te puede estar ocurriendo porque Satanás te ha engañado. De la misma forma que habló y engañó la enérgica y astuta serpiente a Eva en el jardín de Edén, haciéndole creer que Jehová Dios, el Dios que no puede mentir, era un mentiroso, que le había mentido tanto a ella como a su marido Adán. Por un lado, el Señor Jesucristo te dice: tus pecados te son perdonados. Por otro, el diablo relincha y cacaraquea diciéndote también: no, aún eres culpable. No estás del todo perdonado. Eres muy malo. Mira la cantidad de pecados que has cometido. Aún tienes muchas cosas por hacer para buscar la salvación. Tú tienes libre albedrío, es decir, libertad de voluntad, que es esa facultad de la mente por la cual determinamos hacer o abstenernos de una acción. Deja ya de seguir conversando y escuchando la voz y las mentiras del que es padre de la mentira, Satanás. Recordemos lo que nos dice Jacobo 4:7. Pero antes de leerlo, diremos que Jacobo fue el hermano del Señor Jesucristo. Su libro, en otras versiones de la Biblia, se lo conoce con el nombre de Santiago. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 8, nos dice lo siguiente: que siendo Anano, hombre de carácter severo de la secta de los saduceos, y habiendo ostentado por 3 meses el sumo sacerdocio judío,
reunió al Sanedrín y llamó a juicio a Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. El Sanedrín fue el gran consejo de 70 ancianos entre los judíos, cuya jurisdicción se extendía a todos los asuntos importantes. Recibían recursos de los tribunales inferiores y tenían poder de vida o muerte. Dicho esto, demos lectura a Jacobo 4:7. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo se ve ilustrado en la decisión que tomó José de alejarse del pecado, aun cuando todo le era favorable y podía haberse salido con la suya, por así decirlo, si pervertía su camino en una pasión pasajera. Leamos Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cabe que leamos también la advertencia que en Hebreos 10:26 y 27 se nos hace para aquel que peca deliberadamente o de manera intencionada, ya que una cosa es una metedura de pata sin que nos demos cuenta, como la que le pasó a Moisés en el asunto de hablarle a la peña, debido a que en ese momento se encontraba muy airado, puesto que los hijos de Israel constantemente le sacaban de quicio. Otra, y muy diferente, es que nos dediquemos a pecar y a hacer maldades con las ideas o diseños anteriormente formados. Demos lectura al texto citado de Hebreos 10, versículos 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El Señor Jesucristo, respondiendo a la pregunta que le formularon sus discípulos sobre la señal de su venida y del fin del siglo, periodo en el que nos encontramos, les dijo allá en Mateo 24:7, entre otras cosas: serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Si te encuentras pasando por un tiempo difícil de dolencia, enfermedad o crisis, lo mejor que podemos hacer es no responsabilizar de ello ni a Dios ni al diablo, ya que muchos de nuestros problemas obedecen a nuestras malas decisiones, que en un principio se mostraban buenas y favorables, mas después se tornaron odiosas, acarreándonos todo tipo de calamidades. También puede ser el resultado de que nos encontremos viviendo en pecado, de estar bajo el juicio de Jehová Dios, o por las medidas que día a día lanzan los globalistas del nuevo orden mundial desde sus diversas instituciones, ya que tienen la sartén por el mango y están siendo guiados por el espíritu del anticristo. Guarda cuidado con lo aventurado que es mantenerse enmascarado como el zorro por largo tiempo y de estar picando el brazo izquierdo cada 2x3 con sustancias y procesos que la mayoría del vulgo desconoce. Como a toda costa lo quieren los de la simiente de la serpiente, empeñados como están en reducir la población mundial. O es simplemente también por tus malos hábitos alimenticios y de buen vivir, pues no respetas tu vida, ni cuidas tu cuerpo, al que recargas con toda clase de sustancias nocivas como alcohol, cigarrillos, drogas, comida chatarra, etc.
todo ello está ocasionando caos, incertidumbre, muerte, enfermedad, ruina económica y desolación por todos los confines de la tierra, acelerando así el aparecimiento de ese ser siniestro llamado el Anticristo, que se dará a conocer al mundo muy pronto, una vez que la Iglesia y el Espíritu Santo hayan sido quitados en el rapto o arrebatamiento. Ora conmigo, desde allí donde te encuentres, y roguemos juntos para que el Señor Jesucristo, por medio de la persona del Dios Espíritu Santo, haga un milagro de sanidad en nuestras vidas y cúrenos de cualquier enfermedad o opresión del maligno que tengamos en nuestros cuerpos. Porque para el Señor Jesucristo todo es posible. No importa si la ciencia te ha desahuciado, enviándote a tu casa a pasar tus últimos días. Solo cree y confía en el único que no puede mentir y que dijo lo que leemos en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Por sanidad en nuestros cuerpos y para ser liberados de cualquier opresión del diablo que tengamos. Repite conmigo. Amado Señor Jehová Dios mío, en el nombre de tu bendito y santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vengo ante tu santa y bendita presencia, Señor, para alabar, bendecir tu santo nombre. Señor Jehová, toda tu santa palabra se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. Líbranos, Señor Jehová, de las opresiones del diablo y sus demonios, del contagio de cualquier enfermedad. Te ruego que sanes de toda enfermedad a los hermanos y amigos que temen tu santo nombre, bendito Señor, que están enfermos y que están viendo este vídeo, en cualquier lugar que se encuentren, bendito Señor. Está sanando toda clase de dolencias en sus cuerpos, Señor Santo. No importa el tipo de enfermedad o malestar que tengan, sánalos, Padre Santo bendito. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego. Sánalos de la viruela del mono, de la hepatitis fulminante, del coronavirus, con todas sus variantes. Sánalos, bendito Señor, del SIDA, del cáncer, de la leucemia, la diabetes, la bronquitis. Bendito Señor, sánalos de cualquier enfermedad rara e incurable para la ciencia. Para tu gloria, Señor Jehová. Yo soy tu sanador. Le dijiste a tu pueblo Israel, allá en Éxodo 15:26. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, bendito Señor. Tú eres un Dios de amor que no cambia, Señor Jehová, y de infinita misericordia. Sana y glorifícate en cada enfermo, Señor. Te estamos rogando a ti por sanidad en nuestros cuerpos. Para tu gloria, Señor Jehová. Para la gloria de mi Señor Dios Jesucristo te lo ruego. Permite, bendito Señor Jehová, que el Señor Dios Espíritu Santo esté sanando a cada hermano, a cada amigo que está poniendo su fe y confianza solo en la bendita sangre de mi Señor Jesucristo. Para tu gloria, Jehová Dios mío, para tu gloria. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, ya que por su herida somos nosotros sanados. Gracias, Señor Jehová. Creo que has derramado tu gran poder de sanidad en cada vida que ha invocado tu santo nombre. Por tu bendita y santa palabra lo creo. En el nombre del Señor Jesucristo lo creo. Para tu gloria, Señor Jehová Dios bendito. Para tu gloria. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jehová. Gracias. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Jehová, Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo. Amén. Si aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, si te reconciliaste con Él, si recibiste un milagro de sanidad, da las gracias al Creador, el Señor Jesucristo. Mantente firme en su precioso camino y por nada del mundo te alejes de Él. Congrégate en una iglesia de sana doctrina. Debes buscarla muy bien. Aún las hay, aunque muy pocas, pero las hay. La gran mayoría se han convertido y se han entregado a la apostasía, al libertinaje y al ecumenismo, convirtiéndose en sinagogas de Satanás, donde todo está permitido. Y por favor, no peques más, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer sorprendida en adulterio, allá en Juan 8:11. Solo así no tendrás temor de la nieve, ni por ti ni por tu familia, como nos enseña Proverbios 31:21. Es decir, no temerás del juicio en las alturas que esté decretado en tu contra por tus pecados. De ahí que podrás resistir a nuestro enemigo el diablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ti, pues no vas a ignorar sus maquinaciones. Desafortunadamente, serás muy desdichado si mueres sin que antes la mancha de tu pecado haya sido quitada con la sangre preciosísima, santa y bendita del Señor Jesucristo. Pues el ángel que preside el infierno, que se llama Duma, enviará a sus ángeles de destrucción y te echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En aquel lugar hasta el más valiente llora, pues todo el cuerpo está lleno de gusanos que nunca mueren y de fuego que nunca se apaga. Pero el maligno, queridos amigos, no tiene poder para tocar a todo aquel que no practica el pecado y que ha nacido de Jehová Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo, quien nos ha dado vida eterna. Linda promesa que leemos en Revelación 3:10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo, para probar los que moran en la tierra. Pues a estos, es decir, a los creyentes en el Señor Jesucristo, enviará el Señor Jehová también sus santos ángeles, quienes después de apartar a los ángeles malignos, pues aquellos siempre se hacen presentes para reclamar las almas, aunque sepan que no les pertenecen. Los ángeles de Jehová Dios te trasladarán directamente hasta el mismo paraíso, hasta la presencia del Señor Jehová Dios y el Señor Jesucristo que está a su diestra. Allí estarás en descanso, adorando al Salvador, Señor Jesucristo, y esperando la resurrección de los muertos. Recuerda que en la muerte, unos ascienden para vida al cielo y otros descienden para muerte al infierno. Creo que te sería provechoso leer los Proverbios 15:24. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Si Jehová Dios, el Rey Altísimo, lo permite, hasta otra oportunidad. Chao.